Vamos a dar comienzo a la clase número 9 de TICS, que corresponde a la unidad 2 de editores de diapositiva. Vamos a utilizar la diapositiva de la semana 7, ya que es con la que estuvimos practicando las animaciones y transiciones. Ustedes también deben tener su propia PPT, con la que hicieron en grupo o individual, para aplicar las configuraciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar un hipervínculo. Y aquí la pregunta es, ¿qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es un enlace, una dirección a la que yo puedo acceder para que me lleve a otra parte, a otro documento, una página web, un archivo, una carpeta. Entonces, ¿cómo creamos un hipervínculo dentro de PowerPoint? Yo, por ejemplo, voy a abrir acá y voy a poner PowerPoint. ¿Ya? Y acá software de presentación de diapositivas de Microsoft PowerPoint. La descripción de la página directa de PowerPoint. Voy a tomar este enlace, lo voy a seleccionar, le doy clic derecho, copiar, y con el enlace copiado, la URL, me voy al PowerPoint, y acá tengo dos opciones. La primera es pegarlo directamente. Clic derecho, pegar. Quedó dentro del texto, profe. ¿Ya? Sí, te queda dentro del texto. Ahí yo lo que tengo que hacer es darle un clic a esto y Profe, se moverlo. había quedado pegado. Sí, estaba como medio pegadito. ¿Profe, ese PowerPoint lo subió al aula o no? Se quedó pegado de nuevo el Se profe. quedó pegado, parece. No, sí estoy aquí, estoy aquí. Congelado. No, este es el PowerPoint de la semana 7, este es el más antiguo. Ah, Este semana está. 7. Ya. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Cuando yo pego una URL directamente de internet, me va a quedar al medio de la presentación. Entonces se me va a quedar ahí o me va a quedar ahí. Va a quedar como justo al medio, tapando las cosas. Yo lo voy a pegar acá. Clic derecho, pegar. Y lo voy a mover. Le doy un clic, lo tomo de los bordes, cuando aparece la cruceta, y lo muevo hacia abajo. Ya. Voy a darle un clic para entrar al texto, voy a mover el cursor, izquierda, derecha, lo voy a poner al final, ahí, al final en la T, y voy a apretar la tecla Enter para cambiarlo o validarlo como URL. Esta es la primera forma. ¿Ya? La segunda forma de hacer un hipervínculo es que dentro de una caja de texto, por ejemplo esta que ya existe acá, voy a poner uno al final, voy a hacer un salto de línea, tecla Enter, voy a ir a la pestaña Insertar, Grupo Vínculos y el botón Hipervínculo. Acá se me va a abrir una ventana. ¿Y qué voy a hacer en esta ventana? Donde dice texto arriba, voy a escribir algún texto que va a quedar como hipervínculo. Por ejemplo, para mayor información, haga clic aquí. Y abajo donde dice dirección, voy a pegar la URL que copié de internet. ¿Sí? Ahí presiono aceptar y me va a quedar con el texto como URL. Entonces, cuando yo inicie esta presentación, que ya tenía algunas animaciones, ¿cierto? Voy a avanzar. Me van a aparecer los hipervínculos que creé. Entonces, ¿cuál le parece mejor a usted? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba. El de arriba.
Si bien se ve más bonito, son lo mismo. Ambos me van a llevar a la misma página. Ambos son funcionales, ambos son hipervínculos. La única diferencia es que este, como dice, es más bonito, es más ordenado. Para mayor información, haga clic aquí. Profe, ¿y Dígame. eso se puede escribir a sí mismo para una bibliografía o tengo que poner la dirección? No, usted lo puede hacer así también. Ah, ya, Generalmente perfecto. la bibliografía en Word, porque las bibliografías se hacen en Word, Ujú. mayoritariamente, Perdíamos. cuando yo lo estoy haciendo en PowerPoint, que generalmente van al final, uno generalmente las pega, hermano. Ah, ya, perfecto. Ya, profe. Ahí nomás, chao, se acabó. Porque en el fondo se sabe, de esta manera yo puedo saber que voy a ir a la página de Microsoft, pero de la otra manera, de la que estábamos viendo, por ejemplo acá, si yo voy a la pestaña Insertar, hipervínculo, para mayor información, haga clic aquí y pego la URL. Les pregunto, ¿saben a qué página me va a llevar esa URL? No, No hay manera de saberlo. Simplemente sé que me va a llevar a alguna página, pero no sé cuál. ya, Esa es la perfecto. desventaja que tiene. Repito. Ya. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta? Repito o no repito. Sí, profe, ¿puede repetir eso, por favor? Ni un problema. Gracias. Profe, pero lento, por favor. Profe, ¿y después Más lo puedo lento. hacer por Drive, porfa? ¿Cómo? ¿Puedo hacerlo después por Drive? Sí, ¿Google claro. Drive? Ningún problema. Ya, gracias. Ya. A ver. Cuando yo pincho un hipervínculo, les voy a mostrar con otro ejemplo. Yo acá abajo tengo el botón del internet de Google Chrome, ¿cierto? Pero este botón que está allí no es el programa en sí, es un acceso directo, es un hipervínculo. Es algo que me lleva a ese programa donde realmente está. Lo mismo pasa, El profesor pegó. ¿Qué le pasa? lo mismo pasa con los enlaces en los documentos. Carla, más tarde vemos la lista, porque si se necesita retirar, me deja anotadito su nombre y yo lo agrego después. Ya. Entonces, cuando yo agrego hipervínculos es para poder acceder a información que está fuera del PowerPoint, lejos, en otra parte, en otra página, en otro documento. Una manera es que yo vaya a alguna página, por ejemplo, voy a ir a Google y voy a preguntar, ¿qué es PowerPoint? ¿Ya? Y ahí me aparece la página de Wikipedia. La abro, estoy en Wikipedia y necesito la dirección, la URL. ¿De dónde la saco? De acá arriba. La selecciono y con la URL seleccionada le doy clic derecho, copiar. Para copiar la URL. Con la URL copiada, vuelvo al PowerPoint y tengo dos opciones. Simplemente la pego, clic derecho, pegar, va a quedar ahí al medio, y aquí tengo que tomarla y arrastrarla. ¿Sí? ¿Cómo la tomo y la arrastro? Primero le doy un clic, muevo el cursor para que aparezca una cruceta, que es el puntero con las 4 flechitas que se ven ahí. Le doy un clic sostenido y lo arrastro hacia abajo. Ya. Ahí me pongo al final, le doy un clic al lado de la T, me muevo y presiono la tecla Enter. Esa es la primera forma de hacer un hipervínculo en algún documento. Este hipervínculo, la ventaja que tiene es que sé a qué página me va a llevar. La otra manera de hacer un hipervínculo es que yo necesito sí o sí hacerlo dentro de alguna caja de texto que ya exista. Por ejemplo, esta, aquí. Voy a dar un clic acá al final, voy a presionar Enter para hacer un salto de línea
Y dentro de esta caja de texto voy a ir a la pestaña Insertar, hipervínculo, y acá en esta ventana me va a preguntar dos cosas. Primero el texto. ¿Qué texto quiero yo que aparezca en el hipervínculo? Por ejemplo, si quiere saber más, haga clic sobre este texto. Y donde dice dirección, simplemente doy clic derecho, pegar. Donde dice texto, yo puedo escribir lo que yo quiera. Donde dice dirección, tengo que poner la página o la URL de la página a la que yo quiero acceder. Y simplemente le doy a aceptar. Ahí está. ¿Cuál de las dos tengo que hacer? La que yo quiera. No tengo que hacer los dos. O la pego acá, como lo hice de esta manera, que la pego y la modifico, le hago un salto de línea al final, o abro la pestaña Insertar, hipervínculo. No tengo que hacerlo de las dos formas. Hago una o hago la otra. ¿Cuál es la correcta? Ambas son correctas. ¿Ya? Son hipervínculos. Ustedes verán cuál quieren utilizar. ¿Quedó más claro ahora? Profe. Dígame. Ah, no, que sí. Ah, que no se escuchó. Que no había escuchado. Ya, ok. Ya. ¿Y el resto, los demás? Sí, profe, yo entendí. Ya, Sí, súper. profe. Sí, profe. Sí, se entendió. Eso respecto a los hipervínculos. Vamos a pasar a otra cosa ahora. Vamos a pasar a las animaciones, que nosotros ya lo habíamos visto la semana anterior. Las animaciones... Profe, no lo Dígame. hizo por Drive, por Ah, perdón. favor. Ya, por Drive. La verdad es que por Drive es bastante similar. Por ejemplo, voy a utilizar esta presentación. Ya, por ejemplo, voy a agregar un hipervínculo acá en algunos fármacos. Acá simplemente puedo hacer lo mismo. Tomo la URL, clic derecho, copiar, y la pego en el PowerPoint o en la presentación. Pegar. Y ahí simplemente la muevo. Debería hacer la misma operación. Un salto de línea al final. Y ahí va a quedar como... Ahí está. Ya quedó como URL. O sea que si yo le doy un clic a esto, cuando esté presentando, me va a llevar al PowerPoint. La otra manera es desde la pestaña Insertar. Y acá debería estar vínculo, hipervínculo. Imagen, forma, tabla. Acá se me perdió. Ahí está, vínculo. La cosa es que acá tengo que hacerlo, ¿verdad? Me olvidé, dentro de una caja de texto. Insertar, vínculo. El texto, para mayor información, clic aquí. Y pegamos el hipervínculo. ¿Sí? Profe, Dígame. para pegar ahí, no tiene que volver a copiar. Le escucho súper mal. Si quiere, mejor me lo escribe, porque no se le escucha bien. Profe, para pegar el hipervínculo siempre hay que hacerlo en una caja de texto, ¿cierto? Cuando yo lo voy a hacer con este texto modificado, sí. Pero si es con el otro no es necesario. No, ahí lo pego nomás, directamente. Por ejemplo, como este, simplemente pego nomás. Clic derecho, pegar. Ah, ya. Y aparece solito.
Profe, esto en todo caso tiene como varias similitudes con Excel, porque yo también trabajo mucho con Excel, trabajé mucho con Excel. Tiene como cosas similares, como lo que está haciendo con el hipervínculo. Claro, lo que pasa es que el hipervínculo funciona en todas las aplicaciones de Office, en el Word, el Excel y el PowerPoint. Ah, ya. Ahora entiendo Entonces, más, porque como que es lo mismo, pero con diferentes programas. exactamente. Ya, Por ejemplo, me si queda yo más claro. le pido configurar el tamaño del texto, es lo mismo en las tres aplicaciones. Perfecto, gracias. Carolina, bueno, para insertar el vínculo no hay que volver a copiar y pegar. No es necesario. Cuando tú lo copias una vez, te queda en memoria, entonces tú lo puedes pegar las veces que quieras. Por ejemplo, si yo quisiera poner este hipervínculo en todas las diapositivas, yo voy simplemente dando, pegar, me va quedando arriba, pegar. Como ya lo tiene en la memoria, simplemente voy pegando el enlace que ya copié. Ya, ahora sí. Ya, vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a ver las animaciones con sus desencadenadores. Dame un segundito. Ya. Nosotros ya habíamos configurado animaciones, ¿lo recuerdan? ¿Cómo configurábamos las animaciones? Profe, no, nada. No, profe, yo no me acuerdo, Ya, un repaso. por favor. Voy a borrar las animaciones. Recuerden que para agregar animaciones yo tengo que seleccionar un elemento dentro de la diapositiva. Por ejemplo el título. Voy a la pestaña animaciones y voy al botón agregar animación. Y por ejemplo le agrego una animación de entrada, que son las de color verde, desplazar hacia arriba. Después de eso le voy a agregar una animación de énfasis. Agregar animación, las de color amarillo. Por ejemplo, tambalear. Y finalmente agregar animación de color rojo, que son las de salida. Entonces, si yo reproduzco esta presentación, cada vez que apriete clic va a ir apareciendo algo. Ahora, eso es para las animaciones tradicionales que nosotros estábamos haciendo. Pero nosotros también podemos configurarle desencadenadores a las animaciones. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener que estar apretando clic, las animaciones aparezcan por otras instancias. Por ejemplo, la amarilla, que es la de énfasis, yo puedo hacer que aparezca después de que termine la animación de entrada. O sea, entra el texto, flota desde abajo hacia arriba, y que automáticamente se tambalee. Y también puedo darle clic derecho, iniciar después de anterior, a la animación de salida. O sea, ¿qué va a hacer esto? Cuando yo comience la presentación y apriete clic, la animación va a aparecer, se va a tambalear y va a desaparecer automáticamente, con un solo clic. Esos son los desencadenadores. Yo tengo de dos tipos. Tengo iniciar con anterior o después del anterior. O al hacer clic, en realidad, que es el predeterminado. Iniciar con anterior, ¿qué es lo que hace? Que cuando un elemento aparece, el otro aparece inmediatamente. Por ejemplo, si yo voy a... lo primero que aparece de estas animaciones es el título, ¿cierto? Las voy a reproducir para que vean en qué orden aparecen. Primero aparece el título, aparece el texto, gira, se va el título, se va el texto. Gira el título, aparecen los textos, se tambalean, desaparece el título, desaparece el texto y la imagen. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Si yo, como aparece el título primero y después aparece el texto, si yo a este texto, al verde, le doy iniciar con anterior, lo que va a hacer es que tanto el título como el texto van a aparecer al mismo tiempo. ¿Se fijan cómo cambió la animación?
¿O quedaron perdidos? Perdidas. Profe, ¿dónde se metió al panel de animación? Pestaña ¿Dónde sacó ese- animaciones, botón panel de animación. Y ahí aparece o desaparece. Ah, panel de animación. Ya, las personas que están en Drive lo tienen que hacer cuando seleccionan un elemento, insertar animación, y ahí se va a abrir el panel de animaciones de Drive. Y ahí tienen que ver qué animaciones tienen. Y los desencadenadores aparecen más abajo. Fundido al hacer clic, o sea, selecciono, por ejemplo, fundido de entrada al hacer clic y lo puedo hacer luego de anterior o junto con el anterior. Acá es un poco más confuso hacerlo porque no muestra la lista. Nos va mostrando, muestra lo que hay nomás, ¿ya? Un poquito más complejo. Entonces, como recomendación, para ir haciendo una secuencia de esto, yo les recomiendo que el primero, el que está acá, le vamos a poner clic derecho, iniciar con anterior, va a quedar como número 0. Y todos los demás, iniciar después del anterior. Me equivoqué. Entonces, el primero, iniciar con anterior, y todos los demás después del anterior. ¿Para qué? Porque nos va a quedar como una secuencia. Miren, Por eso son esos números que aparecen al lado. para eso son los numeritos, para indicar el orden. Pero cuando yo le digo que empiece con el anterior o después del anterior, van a quedar todos como un número 0, como un único elemento. Perfecto. ¿Se fijan que desaparecieron los números? Ujú. Ya. Cuando yo le voy dando iniciar después de anterior, todos se van generando como un solo elemento. Y fíjense en la secuencia que me armó acá. Esas barritas se fueron reordenando. Sí. A medida que pasa uno, empieza la siguiente animación. Termina una, comienza la siguiente. Entonces, cuando yo le doy reproducir, esto lo está haciendo solo, yo no estoy presionando nada. Perfecto. ¿Me entienden? Sí, Ahora, sí. ¿cuál es el problema que le pueden encontrar a ustedes? ¿Le encuentran algún problema a esto o no? Muy rápido. Exactamente. ¿Se alcanzará a leer algo en este tiempo? Véanlo de nuevo. No. ¿Alcanzo a leer algo acá de lo que va a aparecer aquí? No. Imposible. Ya. Para poder darle más tiempo, lo que yo hago es agregarle tiempo de retraso. ¿Cómo le agrego un retraso? Por ejemplo, si yo quiero que este texto esté más tiempo en pantalla, le voy a agregar un retraso, pero al elemento que sigue. O sea, que si este elemento es este amarillo, el verde y el amarillo, el verde, amarillo y rojo, ¿cierto? Porque fíjense cómo en el panel de animación se van resaltando cada vez que marco uno. Esas son, cuando las resalta, son las animaciones que le corresponden. ¿Ya? Entonces, este elemento, esta caja de texto, tiene 3 animaciones. Una de entrada, una de salida, perdón, entrada, énfasis y salida. Yo tengo que aplicarle el retardo antes de que salga. O sea, tendría que ser a la salida del título. Entonces, marco el título 8, voy al retraso y le voy a poner, por ejemplo, 5 segundos de retraso. Y de esa manera, lo que voy a hacer es que el título se va a demorar 5 segundos más en salir. Entonces va a quedar esperando ahí. Esperando, 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 y ahora sale el título. Entonces lo único que hago es ponerle un retraso al elemento que está antes de lo que yo quiero que desaparezca. En este caso, por ejemplo, lo que está por salir sería este título. Este que está acá, el que no está marcado. Lo marco y le pongo, por ejemplo, un retraso de 7 segundos. Y ahora sí voy a reproducir todo.
Elaborar presentaciones incorporando aspectos de diseño, edición de objetos, animaciones y recursos multimedia. Ahí se alcanzó a leer un poco. Diseña presentaciones gráficas de productos, proyectos e ideas. Aplica las presentaciones, secuencias y transiciones acordes al objetivo. Ahí le dimos un tiempo razonable de lectura. Ya. ¿Cómo quedaron con esto? No, ya, La es verdad, sí. práctica. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Lo repito. No, yo quedé claro. Lo que dice usted es totalmente cierto. Este elemento de que estamos configurando acá es netamente práctica. Es meterle mano nomás y empezar a ver cómo funciona. Ya, ¿lo explico de nuevo o no? Ya. No, profe. Continuemos entonces. Ya, entonces nos queda la diapositiva 3, que le vamos a agregar animaciones también. Entonces, marco el título, agregar animación de entrada, desplazar hacia arriba. A este texto le voy a poner agregar animación de entrada, desplazar hacia arriba. Voy a eliminar este hipervínculo porque necesito solo uno solo. Y a la imagen la marco, agregar animación, desplazar hacia arriba. O sea, van a entrar los tres elementos primero. Así van a entrar. Y de la misma manera en que entraron, quiero que se vayan. O sea, marco el título, agregar animación, desplazar hacia abajo. Marco el texto, agregar animación, desplazar hacia abajo, de salida. Y marco la imagen, agregar animación, desplazar hacia abajo. Si reproduzco la secuencia, quedó en el orden que yo quería. Y también le vamos a poner los desencadenadores. El primero va a ser iniciar con el anterior y todos los demás después del anterior. Y a este texto hay que darle un tiempo. A la imagen le vamos a poner un retraso de 11 segundos. No, tendría que ser a la salida del título, perdón. Al título le vamos a poner un retraso de 11 segundos. Ahí sí. Vamos a probar. Ahí quedó bien. 11 segundos para alcanzar a leer ese texto. Ya. Ahora, estas animaciones están pasando de manera automática. Pero la pregunta del millón. Si yo he hecho correr esta presentación, ¿las diapositivas van a aparecer de manera automática? No, No, ¿cierto? no porque no las programo. Ya. Ese es el tema. Yo estoy programando solamente las animaciones. O sea, si yo he hecho correr esto, va a desaparecer y va a quedar ahí, eternamente hasta que yo apriete algo. ¿Cómo puedo hacer que las diapositivas pasen de manera automática? Voy a la pestaña Transiciones, marco la diapositiva, acá en la lista, y acá tengo Avanzar diapositiva, que puede ser al hacer clic con el mouse o después de un tiempo. En el caso de la primera va a ser después de 3 segundos. Siempre hay que marcar este cuadro, siempre. Pestaña Transiciones, marco la diapositiva, voy al temporizador, marco el cuadro, el check, y le pongo el tiempo. En este caso, 3 segundos. Voy a ir a la siguiente, a la número 2. Marco la caja de verificación y le voy a establecer un tiempo de... Le puse 7 y 5, esos son 12.
Y la número 3 le vamos a poner un tiempo de 12 segundos también. Entonces la voy a probar ahora. En este caso yo no voy a presionar absolutamente nada. Acá lo que está pasando es una secuencia automática de los elementos según los tiempos que yo le configure. ¿El tiempo apropiado cuánto es? ¿Profe? El tiempo va a depender de lo que tú quieras hacer en realidad. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, cuando a uno le dicen vamos a hacer una presentación de 15 minutos y no más. Ahí yo le doy el tiempo a cada diapositiva según lo que tiene que hablar cada uno. Cosa de que o no se pasen o no les falte tiempo. Porque siempre, siempre pasan las presentaciones que hay un compañero que habla más que el resto y hay uno que no habla nada. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, si yo le puedo poner, por ejemplo, 1 minuto y medio o 2 minutos a cada diapositiva. Y ahí cada uno tiene que hablar lo que sabe. Y si la diapositiva cambia, ahí me da la señal clara de que tengo que dejar de hablar del tema. Ya. Pero va a depender netamente cuánto usted quiere invertir en esto. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo cree que merece estos textos que están acá? No más de 1 minuto. ¿Ya? Ese tiempo lo decide usted, lo define cada integrante, digamos, cada participante del que vaya a hablar. Ahora, esto también es para una diapositiva que uno la tiene bien practicada, ¿ya? Es como yo tengo súper clarito mi discurso y simplemente me lo aprendí y lo voy a ir a repetir. No voy a ir a improvisar. Todo esto que estamos haciendo acá, que estamos automatizando, tiene una finalidad. Voy a eliminar varias diapositivas de acá. Voy a quedar solamente con la última. Con 4. ¿Y qué voy a hacer? Voy a marcar esta última y le voy a poner también un tiempo de 3 segundos para que cambie sola. Ya. El último elemento que nos falta por ver es el audio. Para agregar audio, yo voy a la pestaña Insertar, Grupo Multimedia, Audio. Yo puedo grabar parte de la pantalla o incluso insertar videos, pero lo más útil es insertar audio. Yo puedo insertar un audio del PC, como por ejemplo una canción, o puedo grabar audio directamente del computador. En este caso yo voy a grabar el audio de lo que estoy hablando. ¿Ya? Ahí yo grabé mi audio, lo silencié para darle prioridad al micrófono. Cuando yo grabo un audio, me queda ese parlante y lo puedo reproducir. No creo que lo alcancen a escuchar ustedes, pero... No sé si se alcanzó a escuchar algo. No, profe, no escuché Nada, yo por lo menos. profe. Nada, profe. Ya, pero... Pero no grabó, pues. No, es que sí grabó, pero no... Lo que pasa No es se que escuchó. como el micrófono está escuchando igual que el sistema, nos permite grabar. Ahí sí. Ya, ahí está grabado. ¿Ya? Esa es una grabación nomás. Yo puedo insertarle mis propias grabaciones. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que cuando yo tengo que disertar una parte muy difícil, algo que es muy complejo, mejor grabo el audio, lo grabo tranquilito en mi casa la explicación y les digo después en clase, ya, y ahora vamos a dar una explicación pregrabada de esta parte, no sé, pues estamos hablando sobre
Ustedes son de trabajo social. Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas de la violencia intrafamiliar? ¿Cuál es la más básica hasta la más grave? Y si son muchos pasos y no se acuerdan, lo pueden dejar pregrabado y que se explique solo. Belén, se le fue el internet. Ya, déjeme terminar esta parte y retomamos un repaso general con usted. Entonces, con el audio grabado, yo también puedo hacerlo parte de las animaciones. ¿Se fijan que apareció en el panel de animación? ¿Lo ven o no? Ahí. Sí. Ya. Entonces yo también lo puedo tomar y lo puedo mover para que me aparezca después de algún otro elemento. Yo, por ejemplo, quiero que esté abajo del título, perdón, abajo del texto PowerPoint. Dame un segundo. Abajo de ese. Ahí. Y le voy a poner clic derecho, iniciar con anterior, para que cuando aparezca este texto empiece a reproducir el audio. Miren. ¿Ya? O lo puedo poner debajo de la imagen para que aparezca la imagen primero. Ahí ustedes verán cómo lo configuran. Rolando, aún no pasó lista. Ya. Entonces, ¿para qué se preguntarán que uno hace todo este enredo? Vamos a echar a correr la presentación completa. Yo no voy a apretar nada. Simplemente está corriendo sola, ¿cierto? Con los tiempos que le dimos. Ya. ¿Se dan cuenta que yo no presioné nada y lo hizo automático todo esto? Ya. Todo esto tiene una finalidad para poder lograr algo. Cuando yo tengo todo configurado de esta manera, la secuencia de animaciones, los retrasos de tiempo, hay un retraso de 7 segundos. Cuando tengo los tiempos de avance de las diapositivas, de cada diapositiva, cuando yo le di un tiempo y le agrego audio, yo puedo crear algo que son videos. Yo voy a la pestaña Archivo, Exportar, crear un video. Y con toda esta secuencia que yo armé, puedo grabar un video del PowerPoint. La calidad, en la calidad más alta, como recomendación, si voy a utilizar las narraciones e intervalos grabados, tengo que utilizarlos para que aparezcan los audios en el PowerPoint, en el video. Y si dejé alguna diapositiva sin temporizar, lo dejo con 5 segundos como tiempo predeterminado. Simplemente le pongo crear video. Y ahí me va a preguntar dónde quiero guardar el video. Lo voy a guardar en el escritorio como video semana 7. En realidad es semana 9 este. Cuando se empieza a guardar el video, a mí me aparece acá abajo. Creando el video, semana 9. Esa barrita tienen que dejar que se llene solita hasta que termine. Ya, ahora, esto que estamos viendo acá, yo no puedo crear videos en Google Drive, es más limitado. En Google Drive lo único que puedo hacer es poner las secuencias de animaciones de
digamos, que las animaciones tengan los desencadenadores anterior o después del anterior, nada más. Yo no puedo automatizar otras cosas. Por lo que nosotros, esto que yo le estoy enseñando de convertir videos es para que usted tenga una herramienta útil. Por ejemplo, si le piden en otro ramo hacer un video, en vez de estar grabándose con cartulinas o cosas así, ya sabe hacerlo en PowerPoint. ¿Ya? Es simplemente tomar, mezclar todas las cosas y armar la secuencia. Nosotros no vamos a evaluar cómo crear un video. Vamos a evaluar cómo poner una animación, que tenga el fondo, que tenga los textos, los ajustes de línea. ¿Ya? Esto es meramente adicional para ustedes. ¿Hasta dónde vamos a evaluar? Hasta agregar animaciones, nada más. ¿Alguien quiere Eso es lo que viene para la otra semana. Claro, para la otra semana. Ya, ahí terminó. Entonces, yo acá me queda mi video semana 9, Ese escritorio, qué terrible. ¿cierto? Atroz. Y eso es de esta semana. Y ahí se comienza a reproducir el video. Mira tú, oye. Todavía no sé si la prueba es individual o en grupo, voy a consultar. Hoy día les mando un correo. Profe, ¿puede repetir la última parte de cómo convirtió en video, Sí, claro. por favor? Ya, recuerden que para convertir en video tienen que tener toda la secuencia armada. Animaciones, transiciones, desencadenadores, audios. Cuando tengan todo listo, se van a la pestaña Archivo, la primera. Y en Archivo van a exportar. En Exportar van a poner a crear un video. Y aquí la verdad es que aquí no hay que cambiar nada, es simplemente ponerle crear video. Les va a preguntar dónde quieren guardarlo. Yo generalmente los tiro al escritorio para poder verlos al tiro. Y ahí comienza el proceso de conversión. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Con eso estaríamos. Dudas, consultas, hasta acá. Preguntas. Profe, yo creo que hay varias dudas, pero uno va a tener que aprender haciendo. Mientras no lo hagamos, no vamos a entender qué dudas tenemos. En realidad, mientras no lo practiquen, van a quedar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Son las 5:15. Nos vamos a tomar un break hasta las 5:25 máximo, 5:25, 5:30. Vamos a pasar la lista y la idea es que ustedes terminen la tarea que habíamos visto la semana anterior, con las animaciones, agregarle un audio y desencadenadores. ¿Ya? Así que vamos al break, aprovechen de ir a tomar agua. ¿Profe, va a ser individual o el grupo lo que dijo? Lo que estaban haciendo la semana anterior, pues estaban en grupos. Pero, profe, si la semana pasada no hicimos nada. ¿No hicieron nada? Por eso No, estoy- nada, No, Hicimos nada. clase. Ah, profe, hicimos clase. Iba a preguntar. Yo también ya estaba preocupada. Ah, me traspapelé entonces con ustedes. Pensé que era el otro curso de... Ay, que estaba viendo ya. Pero no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Ustedes yo les había dicho en un minuto que tenían que hacer una presentación. Tenían que tener máximo 10 diapositivas. ¿Eso se lo dije? No, ¿No? Ya, entonces. Nada de eso, profesor, ha informado.
Entonces, ¿cómo lo Profe, yo creo que usted está pasando la clase adelantada. Profe, incluso usted quedó en que estaba pegando información en el PPT. ¿Cómo? No le entendí nada. Usted quedó en cuando estaba pegando documentos, de dónde sacar otra PPT, todo eso, pero las animaciones no lo había pasado. Ah, ya, pero las animaciones era lo único que nos faltaba. Así como les digo, la última parte que vimos era simplemente a modo extra para que ustedes tuvieran un conocimiento más, pero la última parte era simplemente hacerle clic a un elemento, agregar animación y ahí elegir qué animación le van a agregar. Esa es la última parte. Entonces, ¿qué van a hacer? En grupos, ustedes elijan quiénes van a armar una PPT de máximo, como estamos cortos de tiempo, de 5 diapositivas, máximo 5, donde le van a poner lo que ustedes quieran. Tienen que tener una diapositiva de título, tienen que tener imágenes, texto y le van a agregar animaciones. ¿Ya? ¿Pudimos usar alguna que ya tenemos? Sí, no hay ningún problema. Lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran. Lo importante es que tenga animaciones y que tenga... no, animaciones nomás. ¿Cuántas dijo, profe? ¿5? Máximo 5 diapositivas. ¿Hipervínculo no? También tiene que tener hipervínculo. Todo lo que hemos visto Ah. hoy día y la clase anterior. La antes Ya. anterior. ¿Usted va a hacer los grupos? No, ustedes. Ah, ya. Ok, gracias. Lo que sí, yo no los voy a armar los grupos por Zoom porque es un desastre armar grupos por Zoom. Así que si quieren, hablen de manera interna por WhatsApp o como quieran y me preguntan directo acá en la sala principal. Profe, ¿es formativo o va a ser con nota? ¿De cuántas personas? Como esto es como dice la compañera, es como formativo. Esta es la tarea que doy en ya. clase con décima. Así que ustedes decidan la cantidad de personas que quieren trabajar. Ah, ya, ok, muchas gracias. Claramente es una presentación de 5 diapositivas, así que ya más de 4 sería extremo. La idea es que todos puedan participar y entender, ¿ya? Así que ustedes vean cómo se arma. Ya. Ya, entonces 10 minutos de descanso y volvemos a trabajar, ¿ya? Ya, profe, chau. Chau.